El tema de esta predicación es nuestros sufrimientos. Nuestros sufrimientos. Encontramos en el pasaje que hemos leído un momento importante en el ministerio de Jesús, en el cual tiene un acercamiento y un encuentro con dos personas, un religioso y una mujer que no lo era, un rico y una persona pobre. Pero en su amor y misericordia Jesús atendió las dos necesidades. Desde la caída del ser humano, la vida en la tierra ha estado sometida a enfermedad, desastres y muertes, tragedias, tristezas y sufrimiento que entrelazan la vida del hombre. La muerte es una experiencia universal, y aunque tenemos adelantos en la medicina y tecnológicos, lo único que puede hacer la medicina es prolongar un poco el hecho y el evento de que tarde que temprano vamos a partir de esta tierra. Encontramos un momento en el cual Dios, a través de Cristo Jesús, al ver la aflicción y la miseria de estas dos personas, Él decide a uno sanarlo y a la otra resucitarla. El amor de Dios es tan grande, y encontramos que estos dos ejemplos representan a los cristianos en las iglesias. El caso de Jairo, un hombre que estaba al frente de la sinagoga, un religioso que conocía de Dios, pero que todo ese conocimiento no le pudo ayudar cuando se encontró con la necesidad de que su hija estaba a punto de morir. O como el caso de la mujer, que por más de 12 años tenía un problema que no podía curar. Y estos dos ejemplos ilustran cómo en las iglesias hay personas así, que tienen problemas desde hace muchos años y no pueden resolverlos. Y constantemente han venido, han escuchado, y han pasado los años y siguen con ese problema. Pero déjeme decir esta tarde de parte de Dios que Cristo tiene poder, hermanos, y que puede cambiar tu circunstancia. El sufrimiento que le toca vivir al hombre es un sufrimiento muy grande, pero que encontramos en la Biblia que solamente Jesucristo puede cambiar y transformar la vida del hombre cuando sufre y cuando es agravado. Encontramos en Isaías, no lo busque, 53 versículo 3, dice que Jesús fue un varón de dolores que experimentó en quebrantos. Y esta tarde Dios quiere hablarnos en relación a este pasaje de Lucas 8. Vamos a ir al versículo 40, hermanos, de Lucas 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Cuántos, hermanos? Todos. Pero dos en particular, Jairo y la mujer del flujo de sangre. Todos tenían deseos de ver a Jesús, pero dos sobresalía su interés y su expectativa. Y sabe que suele pasar que nos reunimos en el templo para escuchar y alabar el nombre de Dios, pero siempre hay alguien que tiene deseos de que Jesús le ministre. Amén. Esta tarde yo lo puedo ver a usted y veo un grupo de hermanos numeroso, pero yo sé que hay intereses distintos en cada uno de ustedes. Hay quienes vienen para asistir, alabar a Dios y escuchar su palabra, pero hay quien viene con el interés y con el gozo de que Jesucristo haga algo en su vida. Y espero que seamos todos, hermanos, en esta tarde. Dice que lo esperaban con gozo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal, ¿de qué, hermanos? De la sinagoga. Y aquí encontramos a un hombre religioso, un hombre conocedor de las cosas de Dios. No solamente conocedor, la función de él era ministrar en la sinagoga. El trabajo de Jairo era hablarle a la gente de Dios. La función de él era como un fariseo que tenía que recibir a los judíos en la sinagoga y comenzarles a hablar de Cristo. Pero encontramos a un hombre religioso, conocedor de las cosas de Dios, con una gran necesidad. Y dice el texto que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y encontramos a un hombre desesperado. No llegó con Jesús como un líder religioso.
no llegó ante Jesús como el hombre que sabía de Dios. Se presentó ante Cristo como un padre que tiene una necesidad donde su hija está muriendo. Y eso cambia las cosas, hermano. Porque cuando viene a nuestra vida o toca en nuestro hogar el tema de la enfermedad y de la prueba, quitamos todo lo que sabemos de Dios y recurrimos al único que puede cambiar y transformar la circunstancia, que es Cristo Jesús. Muchas veces nos cubrimos, por decirlo así, detrás de una fachada de hombre o de mujer que conoce de Dios. Y a veces somos tan duros. Nos cuesta doblegar nuestro orgullo ante Cristo y decirle: Señor, te necesito. Conozco tanto de ti, sé tus mandamientos, he vivido toda mi vida como cristiano, pero tengo una prueba tan grande que me gustaría que tú obraras, Jesús. Y eso fue lo que le pasó a Jairo. Se quitó la careta de religioso, quitó su orgullo y se fue ante Jesús. Dice el texto que se postró. Esa palabra que encontramos ahí, postrarse, la palabra es pipto en el griego. Y significa derrumbarse. Significa caer de lo más alto hasta lo más bajo. Porque cuando tenemos problemas de enfermedad, después de tocar tantas puertas o visitar tantos doctores, llega el momento que se acaban las fuerzas, ¿cierto? Y dices: ya no puedo más. He ido a todos los lugares donde me han dicho, he tocado infinidad de lugares y no encuentro una respuesta para mi necesidad. Y llega el momento que uno se desmorona, se cae, no hay nada que te detenga. Y ese era el caso de Jairo. Vio a Jesús, lo esperaba, y no le importó cuánto sabía y en qué lugar lo tenía la gente como religioso. Porque a veces, cuando somos tan religiosos, a veces nos cuesta llorar y derramar nuestras lágrimas frente a Dios, porque ¿qué pensará el otro? Que no tengo fe. ¿Qué pensará el de al lado, que no puedo yo contenerme? Pero cuando llegó la prueba y la aflicción ante Jairo, dice el texto que él se postró, se derrumbó. Y se derrumbó a los pies de ¿quién, hermanos? A los pies de Cristo. Jairo sabía que el único que podía ayudarlo en la necesidad que tenía era Jesús. Después de tocar tantas puertas, la única que tiene una respuesta para el hombre se llama Jesucristo, hermanos. Y a veces es necesario quitarnos eso de nuestra mente, los prejuicios, y reconocer que solamente Cristo puede hacer la obra. Dice que le rogaba. El texto 41 dice: y le rogaba que entrase en su casa. Y encontramos a este hombre, Jairo, que buscaba la ayuda para su hija, no para él. ¿Sabe que cuando la prueba toca a nuestros hijos, como padres, no sabemos qué hacer? Haríamos lo que fuera, mayormente cuando es el único hijo que tienes. Y eso fue lo que le pasó a Jairo. Fue ante Jesús. Lo único que le importaba a Jairo en ese momento era que su hija fuera sanada. Estaba agonizando. Mire lo que dice Marcos capítulo 5 versículo 23. Vamos a ir a ese pasaje. Vamos a ver el cuadro de esta hija de Jairo. Un padre desconsolado, cuya única hija estaba muriendo. Marcos 5:23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué pasó, hermanos? Y vivirá. ¿Sabe que muchas veces tanta teología y conocimiento de Dios no nos puede ayudar? Cuando hay pruebas que solamente la mano de Jesús puede cambiar las circunstancias. Jairo sabía quién era Dios. Él conocía los 10 mandamientos. Pero en esa prueba, cuando su hija estaba de por medio,
y estaba agonizando. Le dijo, si tú vienes, Jesús, y pones tus manos sobre ella, ella puede ser, fíjese, dos cosas, salva y viva. Porque no solamente es de que seamos sanos físicamente, sino que seamos salvos. Porque Dios nos puede sanar. Lo importante es que también seamos salvos y estemos con Cristo por la eternidad, hermanos. Vamos a volver al texto de Lucas. Jairo vino a Jesús humillado, dejó a un lado su dignidad y buscó ayuda. Versículo 42 de Lucas 8. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía. No pierda de vista que tenía la niña, ¿cuántos años, hermano? 12. Casualmente, la misma edad o el mismo tiempo que tenía la mujer con el flujo de sangre. 12 años. Un periodo muy largo. Y dice el texto que era su única hija, tenía 12 años. Y dice que Jesús caminaba. Y mientras caminaba, dice que la multitud le oprimía. ¿Sabe que cuando Jesús en ese momento era oprimido, es decir, la gente lo agolpeaba, Jesús no perdía de vista la necesidad de Jairo? Es decir, a Jesús puede venir mucha gente con necesidades diferentes. Y Jesús tiene la capacidad de atender cada una de las necesidades de nosotros, hermanos. Con la misma intensidad, con el mismo amor y la misma misericordia. No lo busque, pero dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Texto 43, hermanos, de Lucas 8. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, ¿qué, hermanos? 12 años. La misma edad de la hija de Jairo. El mismo tiempo. Qué complicado es que cuando unos nacen, otros sufren, ¿verdad? Pero así es el mundo. Mientras en unos hogares hay alegría y gozo, otros están sufriendo. Esta tarde aquí podemos ver hogares que no hay problemas y todo está muy bien. Pero también en la misma iglesia puede haber familias que la pasan muy mal. Y Dios, en su amor, puede atender las dos necesidades. Tanto el que está bien como el que tiene necesidad. Y dice el texto 43, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. ¿Cuánto, hermanos? Todo. ¿Sabe que cuando la salud del hombre se agravia, no le ponemos precio, ni medimos? Porque vale mucho tener salud, ¿de verdad, hermanos? Es de mucha importancia tener salud. Cuando la perdemos, hacemos hasta lo imposible y gastamos hasta lo que no tenemos por recuperar lo que un día tuvimos. Así es de que si esta tarde tú tienes salud, dale a Dios gracias y cuídala. Cuídala. Come bien, no te desveles. Ten disciplina con tus hábitos y cuídate, porque el día que la pierdas, no te alcanzará ni todo el dinero del mundo para recuperar lo importante que es la salud física, hermanos. Dice que la mujer buscó y gastó todo lo que tenía, todos los recursos que ella tuvo, con tal de recuperar la salud que un día perdió. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esta mujer había habido un problema muy grave, muy fuerte, pero ella tuvo fe. Dice que gastó todo lo que tenía. Vamos a ir a Marcos capítulo 5 versículo 26 para ver un poco más acerca del cuadro de esta mujer. Marcos capítulo 5 versículo 26. Y había sufrido mucho, dice el texto de Marcos 5, 26. De muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes, ¿qué, hermanos? Le iba peor. Y sabe que
Así pasa algunas veces. Vas a ciertos lugares y lejos de que encuentres mejoría, las cosas se agravan. Y qué difícil es cuando uno está en ese momento, que el esfuerzo es tanto, que el deseo es tan grande, pero lejos de encontrar una respuesta al sufrimiento y al dolor, las cosas se empeoran. Y si esta tarde es tu caso, déjame decirte que el mismo Cristo que sanó a la mujer de flujo de sangre y resucitó a la hija de Jairo, está en este lugar y puede hacer la obra en ti. Porque Cristo no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y esta tarde su palabra es predicada para recordarle a la iglesia que en nuestros sufrimientos hay esperanza en Cristo Jesús. Tenemos que tener esa actitud como la mujer. No solamente acercarte a Jesús, sino llegar a ese momento de cercanía y decirle: Señor, haz la obra en mí. Tú sabes mi necesidad. Tocar el borde significa llegar tan cerca de Jesús. Porque a veces asistimos a un culto, nos reunimos, cantamos, pero nos quedamos solamente en la silla y no llegamos más allá. Cumplimos con asistir cuando Cristo desea que vengamos ante sus pies y nos postremos, quitemos nuestro orgullo de nuestro corazón y rendamos nuestras vidas y le pidamos: Señor, ten misericordia de mí. Dice que las cosas iban de mal en peor según el texto, hermanos. Versículo 45 de Lucas 8. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Sabe que Jesús sabe quién viene con sinceridad y quiere tener con Él un momento de comunión? Él sabe quién en este lugar tiene ese deseo. Dios quiera que fuéramos todos, pero no todos tienen la misma actitud, porque algunos vienen por cumplir, otros vienen solamente por un momento de convivencia, pero Jesús sabe quién de todos tiene ese deseo de estar cerca de Jesús. Y dice la palabra de Dios: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él están: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. En ese momento que hay comunión con Cristo, las cosas cambian. Jesús tiene un poder tan grande que tiene la capacidad de poder atender todas nuestras necesidades, hermanos. Todas son todas. Jesús en ese momento, Él sintió quién, alguien de toda la multitud le había tocado. ¿Quién? Porque muchos seguimos a Jesús. Muchos le buscamos, pero no todos deseamos tener comunión con Él. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Este poder de Jesús es vigente, puede cambiar y transformar. Esta mujer tuvo la bendición de que en ese momento su problema físico fuera restaurado. Amén. Ella tuvo fe. Ella tuvo fe en Jesús. Él no era una más de la multitud, era una mujer con fe. Amén. No era una más en el grupo que sigue a Jesús, era una mujer que tenía fe. Su necesidad era muy grande y dijo: buscaré y tocaré al Maestro porque solo Él puede sanar mi necesidad. ¿Qué podemos aprender esta tarde con esta historia de Jesús? Que si tienes sufrimiento, si tienes pruebas, tenemos que actuar como esta mujer. Acercarnos a Jesús y pedirle de todo corazón que sane y que restaure. Y el texto 48 dice: y Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. ¿Tú qué, hermanos? ¿Qué es fe? Fe es confiar en las promesas de Dios. Eso es fe. Confiar en Dios. Confiar en sus promesas. La medicina tiene un límite. Los médicos intentan
hacer lo que más pueden, pero también tienen un límite. El que tiene el poder para cambiar y transformar las cosas es Cristo Jesús, hermanos. Y Él sabe de nuestros sufrimientos. Y dice el texto que le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Es necesario tener fe, porque el que no tiene fe es imposible que le agrade a Dios. Ve en paz. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Qué noticia debió haber sido esta para Jairo? Con toda la multitud que rodeaba a Jesús, la premura que él tenía de que su hija fuera sanada, y ahora las cosas llegan a un terreno de lo imposible. Ya había muerto, no había esperanza humanamente, y le dan la noticia: tu hija, tu única hija, ha muerto. No molestes al maestro. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás, ¿qué, hermano? Salva. ¿Sabe que Jesús, cuando estuvo atendiendo la necesidad de la mujer de flujo de sangre, nunca se le olvidó la necesidad de Jairo? Como tampoco se olvida tu necesidad esta tarde que tú tienes. Él sabe qué necesidad tenemos nosotros. Él sabe que somos seres humanos que nos afligimos cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene la tribulación. Dios sabe que somos seres humanos sujetos a circunstancias en esta tierra. Y dice el texto: no temas, cree solamente y serás salvo. ¿Sabe que leer ese versículo no cuesta? Cuesta más creerlo. Que te diga Dios: no temas. Claro, Dios, no temo, pero ¿qué hago con lo que tengo? Y allí es donde aplicamos la fe, la confianza en el Señor. Vamos a ir a Marcos, capítulo 9, versículo 24. Marcos 9, 24. Encontramos un ejemplo de un padre que tenía a un hijo con una enfermedad. Y al saber que tenía dudas de Jesús, dice Marcos 9:24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda, ¿qué, hermanos? ¿Sabe que muchas veces es más la duda que la fe? A veces es más la duda que creer que Dios puede hacer la obra. ¿Sabe cuál es el miedo más grande que tiene el cristiano? Es dudar de Dios. Dudar de Dios. De que si Dios tiene el poder para hacer lo imposible. Y este hombre de Marcos 9:24 dice: ayuda mi incredulidad. Como esta tarde Dios quiere ayudar la incredulidad de algunos que tienen necesidades. Porque saben de Dios. Saben de la palabra de Dios, pero en su corazón hay dudas. Que si Cristo puede hacer la obra. Pero Cristo tiene poder para cambiar y transformar las cosas, hermanos. Vamos a volver al texto para ir concluyendo. Lucas 8:51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Claro, no es cosa fácil perder a un ser querido, mucho menos a un hijo, a una hija. El dolor es muy grande. Y así estaba la escena en ese momento. Lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Y sabe que la perspectiva de Dios es distinta a nuestra perspectiva? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos, hermanos. El que tiene la última palabra en la vida del hombre es Cristo Jesús. Amén. Él tiene la última palabra. La gente decía y se burlaba de Jesús.
Como mucha gente hoy se puede burlar cuando creemos en que Jesús puede cambiar las cosas. 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Gloria a Dios por ello, hermanos. Gloria a Dios. El dolor, el llanto, el sufrimiento se convirtió en alegría y en gozo. Después de ver a esa niña que estaba muerta, ahora estaba comiendo. Esta tarde Dios quiere que tengamos en nuestro corazón la confianza y la certeza que por muy difícil que sea el sufrimiento, el que tiene la última palabra es Cristo Jesús, hermano. Él sabe de nuestros sufrimientos y no nos va a dejar solos. Él nos cuidará y Él nos sostendrá. Él quiere que no le sigamos de lejos, sino que caminemos cerca de Él en sus promesas y en su palabra. Versículo 56 de Lucas 8. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. ¿Se puede imaginar la sonrisa de Jairo en ese momento? Volver a ver a tu hija feliz, riéndose y jugando. Es un hermoso lugar, es un hermoso regalo ver a los hijos jugar, hermanos. Si tienes hijos y juegan, disfrútalos. Porque es más triste que estén en un hospital o en una clínica postrados enfermos. Ahora que tienes hijos y tienen salud, no te enojes con ellos. Dales tiempo, dedícales tiempo y disfruta con ellos. Porque es mejor un hijo sano que un hijo enfermo. Amén. Amén. Porque los padres de esta muchacha, Jairo y su esposa, no sabían qué hacer. Pero las cosas le cambiaron. Porque ellos creyeron y tuvieron fe. Y Jesús nos da una enseñanza esta tarde a nosotros, hermanos. Que tengamos cuidado y que sigamos creyendo en el Señor. Él tiene el poder para cambiar los corazones atribulados y darnos paz en medio de la tormenta, hermanos.